Buenas tardes, docente. Esta es mi explicación para la actividad número 5, personalización de gráficos. En este caso, mi nombre es Laura Tatiana y yo me guío usando el recurso educativo sugerido por usted. Si quieren revisar mayor información, aquí les dejo el link correctamente referenciado. Lo primero es que yo para este ejercicio voy a usar Google Colab con el entorno de R porque pues yo ya sé usar Python un poco, entonces quiero aprender un poco más de cómo se haría en R. Entonces por eso en los códigos ustedes van a ver numeral R. Acá es la parte inicial donde se instalan las librerías ggplot 2 y la data que yo cargo o el dataset que voy a cargar es el básico con el que se hacen diferentes ejercicios de analítica, que es el de iris, donde ustedes van a encontrar información acerca del largo, del ancho eh, de los sépalos, de los pétalos y las especies de ciertas flores. ¿Listo? Con eso voy a empezar a hacer un gráfico básico de dispersión con elipse, que es el gráfico que yo elegí, porque me parece muy útil porque podemos, por ejemplo, agrupar por diferentes especies y sobre todo que podemos ver o podemos distinguir gráficamente los outliers. En este caso, como les digo, el uso del dataset va a ser el dataset real de iris, donde en mi eje X voy a usar el largo del sépalo y en el eje Y el ancho del sépalo. En este caso lo voy a hacer así básico, sin especie, para que ustedes puedan detallar cómo se vería la elipse, que pues se usa como por defecto. Por ejemplo, en esta parte, si ustedes quieren cambiarle el título, pueden hacerlo en esta parte, título y subtítulo. Listo. Lo siguiente que me gustaría hacer para este tutorial es que en las gráficas nosotros podemos agregar cierta información que sea visible para entender el comportamiento de los datos. Voy a agregar solamente dos variables estadísticas que me parecen muy útil. Ustedes pueden agregar la que quieran, por ejemplo el BSF, pueden agregar un conteo a los datos, etcétera. En este caso, para el ejercicio, para no alargarnos mucho, voy a usar la media y la desviación estándar. La media es lo que nosotros conocemos como un promedio del conjunto de datos y la desviación estándar mide qué tan dispersos están los datos en torno a esa media. Para eso nosotros, por lo general en estadística, usamos la campana de Gauss, donde nosotros podemos determinar eso. Y entre más dispersos los datos, nosotros vamos a tener una desviación estándar mucho más alta. ¿Listo? En este caso, eso es lo que vamos a ver en este primer pantallazo que ustedes van a ver acá, donde se calcula para todos los datos la media para el largo del sépalo y la media para el ancho del sépalo, ya que son dos variables diferentes o dos observaciones diferentes. Y también se calcula la desviación estándar de estos dos. Acá me gustaría mucho como explicarles paso a paso qué es el código. Por ejemplo, este pedazo es el uso del dataset iris y asignamos los ejes. Por ejemplo, si tú quieres que el tamaño no vaya en el eje X o en el eje Y, acá es donde se pueden cambiar. Y acá se dibujan los puntos, pero pues con una transparencia un poco que es el 0,7. Acá se elige el color, ustedes pueden elegir cualquier color. Podemos usar, o sea, de usar los colores en inglés, pueden usar purple, brown, yellow, red, etcétera. Y también podemos elegir el tipo de línea que queremos usar para nuestra elipse. Entonces, por ejemplo, si la quieren sólida, que no haya una línea discontinua, pues sería con solid o dashed para con línea discontinua por guiones, etcétera. Y acá es donde se puede usar el tamaño, lo puedo configurar el tamaño del grosor de la línea. Acá también nosotros podemos colocar líneas de medias, es decir, para que nos diga dónde está la media tanto del eje X o del eje Y. Y acá es importante agregar ese texto en la gráfica que no vaya como a cruzársenos en nuestra visual, que nos tape, por ejemplo, donde queda la media. Entonces, eso lo podemos configurar acá. Si es más 0,7, pues entonces va a la derecha y si es más 0,7 va hacia arriba. Acá podemos colocar todos los decimales que deseamos. En este caso, pues es una gráfica, no es como tan importante colocar 20.000 decimales, entonces lo podemos redondear a 2, a 1. Y pues el tamaño de la letra, en este caso yo quiero que sea negro para que se note más. Y como les digo, acá va el título personalizado y el subtítulo como ustedes lo necesitan. Entonces, por ejemplo, en este caso la gráfica quedaría así.
Si ustedes se dan cuenta acá, esto se me cruza, entonces si ustedes quieren corregirlo o cambiarlo, sencillamente es venir acá, modificarlo, por ejemplo, un 1.2 y acá 1.2 y con eso ya pues su gráfica funcionaría o el texto se movería. Entonces, por ejemplo, vamos a ver y allá podemos ver que el texto se movió. Listo, esto es sencillo. Ahora, vamos a graficar como la guía del tutorial que el profesor nos pasó, las elipses de confianza, que me parece un término muy importante y me parece muy útil graficarlo, ya que podemos graficar estas elipses para ver, por ejemplo, los outliers o los valores atípicos y también ver la zona donde está, por ejemplo, el 90% de los datos. Entonces, acá está el nivel de confianza que podemos usar o que yo usé. Acá está lo mismo que venimos explicando anteriormente, simplemente que acá ya viene la gráfica de de los diferentes como elipses. Entonces acá simplemente es correr el código y acá podemos ver que así quedaría nuestra elipse. Si podemos ver, esta nos indica que, por ejemplo, este es un outlier y este es un outlier también. Entonces es muy útil para esa categorización. Ahora, acá ya hacemos o yo hago la, la gráfica de las elipses por especie. Se las voy a mostrar. Aquí esto me parece súper importante, sobre todo para una clasificación y hacer agrupaciones. Esto sobre todo, por ejemplo, para Machine Learning es muy importante para ver, por ejemplo, dónde se categorizan diferentes poblaciones. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que en la categoría roja vamos a encontrar la setosa, en la verde la versicolor y la azul la virgínica. Así podemos clasificar la data, podemos verla. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros podemos también colocarle diferente color al título y nosotros podemos, por ejemplo, centrarlo. También el subtítulo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver acá y esto es lo que se hace en este último pedacito del código. Y acá abajo ya, también estaba como en el tutorial del profesor, que nosotros podemos colocarle un color a estas elipses como para que sea un poco más diferenciado y se puede ver así. En este caso también yo le agregué la media y la desviación estándar para cada uno de los grupos de los datos. Esto es importante para ver, por ejemplo, qué tan lejos, qué tan cerca o qué tipo de agrupación tenemos de estas categorías. Si se dan cuenta, nosotros estamos usando la de setosa, versicolor y virgénica. Y acá en esta parte encontramos pues la data de todo el conjunto de datos o la descripción estadística de todo el grupo de datos. Y acá ya está en la vida real cómo se verían esos, el versicolor, el setosa y el iris virgínica. Acá es súper importante entender que la setosa está completamente separada de las otras especies, que es la roja. Y esto indica que sus características de cepa son muy distintas y fácilmente clasificables. En cambio, la versicolor y la virgínica, si ustedes se dan cuenta acá, está una superpuesta a otra. Entonces eso para una clasificación puede ser complicado. Muchas gracias.